¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo decide una sociedad qué está prohibido y cuál es su castigo? Pues esa es, ni más ni menos, la esencia del derecho penal. Un mundo que puede parecer muy complejo, pero que es de verdad fascinante. Hoy vamos a hacer algo parecido a abrir ese libro de reglas definitivo de nuestra sociedad, el Código Penal, en lo que sería una especie de lección concentrada de primero de carrera. Vamos a imaginar que esta es nuestra primera clase en la Facultad de Derecho. El objetivo, y esto es importante, no es aprenderse artículos de memoria, para nada. Es entender la lógica, los principios y, por así decirlo, el alma de una de las leyes más importantes que tenemos. Así que, sin más, vamos a meternos en materia. Para nuestra sesión de hoy vamos a ir paso a paso, construyendo el conocimiento desde los cimientos. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente el derecho penal? Después descubriremos su regla de oro, ese pilar que lo sujeta absolutamente todo. Luego haremos un pequeño viaje por su historia para ver cómo ha ido cambiando, analizaremos cómo se adapta a los debates de hoy en día y al final veremos cuál es la clave para mantener todo esto en equilibrio. Venga, empecemos por lo más fundamental, que a la vez es lo más importante. ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de derecho penal? Pues, en el fondo, es el sistema que tiene el Estado para decir, oye, estas conductas son las más dañinas para la sociedad, y si se cometen, hay un castigo. Es, sin duda, la herramienta más potente que tiene el Estado para mantener el orden, y justo por eso tiene que estar súper bien definida y muy, muy limitada. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay que pensar en esto como si tuviera dos caras. Por un lado está el jus puniendi. Esto es literalmente el libro de reglas, el texto del Código Penal que podemos consultar. Pero quizá más importante es el jus puniendi. Este es el poder para castigar. Es el derecho exclusivo que tiene el Estado y solo el Estado para usar ese libro de reglas. A ver si me explico. Es la diferencia entre tener las reglas del juego escritas y ser el único árbitro que puede pitar una falta y sacar tarjeta. Si el derecho penal fuera un edificio, el principio de legalidad sería su pilar maestro. De verdad es la garantía fundamental en cualquier sistema que se llame democrático. Esta frase en latín, que suena así como muy solemne, lo resume todo de una forma brillante. No hay crimen ni hay pena sin una ley previa. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que a nadie se le puede castigar por hacer algo que no estuviera prohibido por una ley de forma clara antes de que lo hiciera. Esto prohíbe la arbitrariedad y nos da una seguridad jurídica a todos que es fundamental. Y ojo, que este principio no es solo una idea bonita. Se traduce en 4 escudos que los protegen. El primero, no te pueden acusar de un crimen que no existía. El segundo, no te pueden poner una pena que se saquen de la manga. El tercero, solo un juez, siguiendo un proceso legal, puede juzgar. Y el cuarto, hasta para cumplir la pena hay unas reglas. Estas 4 garantías juntas son como una muralla que protege a la ciudadanía del poder del Estado. Pero claro, el Código Penal no es una tabla de mandamientos grabada en piedra. ¿Qué va? Es un documento vivo que ha ido cambiando y evolucionando a la vez que lo hacía la sociedad española. Y es que su evolución es un espejo de verdad de la propia historia de España. Empezamos en 1822, con un código muy idealista, muy liberal. Luego damos un salto enorme hasta el de 1944, que claro, es un reflejo puro del autoritarismo de esa época. Y así llegamos al de 1995, el que está diseñado para nuestra democracia. Cada uno de estos textos no es solo una lista de delitos, es una fotografía de los valores de su tiempo. Y aquí está el punto clave. El Código de 1995 no es una simple actualización del anterior, no, es una ruptura. Se diseñó desde cero para ser compatible con los valores de la Constitución de 1978, la democracia, los derechos fundamentales, las libertades, todo eso. Claro, esa evolución no se detuvo en el 95. El código sigue adaptándose, sigue cambiando para responder a nuevos retos sociales, tecnológicos. Sigue siendo un espejo de lo que nos preocupa hoy. Un ejemplo clarísimo de esto lo tenemos en la reciente y, muy debatida reforma de los delitos contra la libertad sexual. Una reforma que viene impulsada por un cambio muy profundo en la conciencia social. La famosa ley del solo sí es sí, la de 2022, supuso un cambio de paradigma total. Antes existía la diferencia entre abuso y agresión y el foco estaba puesto en si había habido violencia o intimidación. Con esta ley, esa distinción desaparece. Ahora, el único foco, el centro de todo, es si hubo o no un consentimiento claro y explícito. Es un cambio fundamental en cómo la ley mira estos delitos. Y además, esta reforma trajo nuevos delitos para hacer frente a realidades del siglo XXI. Por ejemplo, se castiga por fin la llamada pornografía de venganza, o el stealthing, y también se endurecen las penas contra el grooming, el acoso a menores por Internet. La ley, en definitiva, se pone al día.
Pero el código no solo se adapta a los cambios sociales que, digamos, vienen desde abajo, también responde a tensiones políticas que vienen desde arriba, sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción. Esta reforma, la de finales de 2022, fue especialmente polémica. Por un lado, eliminó el delito de sedición, una figura histórica muy cargada, y lo sustituyó por un tipo de desórdenes públicos con penas más bajas. Por otro, redibujó el delito de malversación, creando diferentes castigos según si el político se enriqueció personalmente o no. Y para compensar, introdujo una herramienta nueva, el delito de enriquecimiento ilícito, para poder perseguir a cargos públicos cuyo patrimonio crezca de forma sospechosa. Y no podemos olvidarnos de otra pieza clave en este puzzle moderno. Desde 2010, las empresas también pueden cometer delitos. Esto fue una auténtica revolución, porque se acabó con la idea de que solo las personas de carne y hueso podían ir a juicio por un delito. Muy bien, después de todo este viaje, ¿con qué idea fundamental nos tenemos que quedar? ¿Cuál es la conclusión de esta lección? Pues la lección final es esta. El derecho penal es, sobre todo, un ejercicio de equilibrio. Por un lado, tiene que ser lo bastante fuerte como para protegernos de las conductas más graves, pero por otro tiene que estar lo bastante limitado, con principios como el de legalidad, para proteger nuestras libertades. Ni un Estado represor, ni una sociedad desprotegida. Y encontrar ese punto medio, ese es el reto constante. Y claro, esto nos lleva a una última reflexión. Si el código es un espejo de la sociedad, ¿qué va a reflejar mañana? ¿Cómo vamos a regular los delitos cometidos por una inteligencia artificial? ¿O la desinformación a gran escala? ¿O las nuevas ciberamenazas? La gran lección es que el libro de reglas nunca termina de escribirse.